situación del comercio internacional, de la situación del comercio internacional, del comercio internacional en cuanto a las disposiciones o políticas que está fincando en este caso, los de Estados Unidos, pues la fiscalización en México continúa como les repito, ¿no? Entonces se publicó el permiso de fiscalización, donde principalmente va enfocado a evitar la evasión fiscal y el contrabando a través de las siguientes acciones, ¿no? El gobierno ha detectado abusos en las certificaciones IVA y EPS, usos indebidos de beneficios de contrato arancelario profesional a través de un tratado de acuerdo comercial, la incorrecta determinación del valor en aduana de las mercancías, inexactas clasificaciones arancelarias, la indebida aplicación de la tasa 0% de IVA en operaciones virtuales de empresas IMEX, principalmente, incumplimientos en la presentación de permisos de importación y la declaración incorrecta de la información en perimetros de importación y de exportación. Aquí cabe hacer mención y que sea más bien precisar cuál es la fiscalización aduanera, ¿sí? ¿En qué consiste? Hablamos de aduanero y pensamos que todo se refiere a una aduana o se refiere a un agente de aduanas. Sí, efectivamente, esos son los medios por los cuales se introducen o exportan mercancías del territorio nacional principalmente, ¿no? Pero la fiscalización aduanera implica dos tiempos. El primero, el despacho aduanero. ¿Qué es el despacho aduanero? Por el artículo primero de la ley aduanera nos define el despacho aduanero como el conjunto de actos y formalidades legales que tienen que llevar a cabo los importadores, los exportadores, agentes aduanales, transportistas, etcétera, ¿sí? Es decir, el despacho aduanero se lleva a cabo principalmente, o el control de este despacho es por la Agencia Nacional de Aduanas México, ¿sí? Obviamente ambas dependencias, así como el SAT, son dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí quiero diferenciar los momentos, ¿sí? Actos del despacho aduanero, presentación de pedimento, verificación o no por parte de la autoridad de la aduana, ¿sí? Posterior desaduanamiento de la mercancía y también la Agencia Nacional de Aduanas es responsable de la verificación de mercancías en transporte, ¿sí? Hasta este momento, pues estamos viendo que el despacho aduanero, el fiscalizador principal es la NAM, ¿sí? Entonces, para su momento de fiscalización, pues empieza, como le repito, desde la presentación del pedimento, se verifica la documentación, se puede dar el reconocimiento de la mercancía. Entonces, estamos hablando de la primera instancia de verificación o de fiscalización, ¿sí? La posterior, si no hay una verificación de mercancías, pues se va al área de glosa, pero también el área de glosa de las aduanas fiscaliza que la documentación esté correctamente presentada y concuerde con la información presentada y la mercancía de las cuales se pretende importar o exportar, ¿sí? De aquí vamos a un tercer momento de fiscalización por parte de la NAM, que son las mercancías en transporte, ¿sí? Pueden efectuar el embargo precautorio por no tener la documentación necesaria y hasta ahí, digamos, más bien, hasta ahí finalizarían las facultades por parte de la ANAM. Entonces, después de que la mercancía ya llega o sale de los domicilios fiscales o sale del país, obviamente las facultades aduaneras pasan a la parte de lo que es el servicio de administración tributaria, ¿sí? Es decir, la fiscalización aduanera se da en lo que vamos a ver más adelante. Entonces, sí quisiera precisar los dos momentos, ¿no? ¿Qué fiscaliza la NAM y qué fiscaliza el SAT? ¿Sí? Entonces, estas dos autoridades son las que principalmente llevan a cabo la fiscalización aduanera. Cabe hacer mención que la ley de comercio exterior es la ley normativa que rige el comercio exterior en México, pero la ley fiscal que controla, regula y sanciona las operaciones de comercio exterior en México es la ley aduanera, su reglamento y las reglas de carácter general aplicables. ¿Sí? La otra diapositiva, por favor.
Ok. Aquí nos permitimos poner las principales facultades, ¿no? Tiene más, pero considerando que son las principales. Iniciamos, ¿no? La, define la circunscripción territorial de las aduanas, es decir, qué administraciones regionales, qué secciones aduaneras y obviamente qué aduanas. Recientemente se publicó un decreto por el cual se da a conocer la circunscripción territorial de las aduanas y en este caso el sentido es reubicar de conformidad a las omisiones o sanciones o infracciones, en este caso, perdón, que, que se están dando o que son recurrentes en determinadas partes del territorio nacional. Es decir, está facultada para mover la circunscripción, ¿sí? Es decir, puede ampliar el radio de operación, el radio de vigilancia o de fiscalización aduanera en este caso, ¿sí? Eso es por parte son facultades que tienen las autoridades aduaneras. Por otra parte, ya yendo al tema ya de la fiscalización ya de las mercancías ya en los domicilios fiscales, de las empresas o bien a la exportación, pues obviamente la facultad de la autoridad aduanera es comprobar que la importación y la exportación de mercancías, verificar que todos los datos contenidos en el pedimento, declaraciones, manifestaciones, sean correctos, ¿no? También el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos. Y obviamente el cumplimiento de regulaciones y restricciones arancelarias, en pocas palabras, de permisos de importación o de exportación. Es decir, aquí la autoridad revisa, ya sea en la parte de la aduana, la parte del despacho, pero también posterior a este despacho, ¿sí? O sea, ejerce facultades posteriores a la importación ya realizada o a la exportación ya realizada. Algunos contribuyentes o algunas empresas piensan que ya el hecho de haber pasado la aduana para importar o haber importado o haber exportado ya las facultades de comprobación pues finalizan, ¿no? Obviamente esto sigue con base a las medidas que vamos a ver más adelante, ¿no? Otra facultad es perseguir y practicar el embargo precautorio. Aquí estamos hablando de la mercancía en transporte que les comentaba, ¿no? La NAM, conjuntamente con la Guardia Nacional, con la Marina y el Ejército, están facultados para hacer el embargo precautorio, es decir, si una mercancía mercancía transportada no cumple o no tiene la documentación para amparar el transporte de las mismas, pues se hace el embargo, ¿no? Entonces, con base en el artículo 151 de la ley aduanera. Entonces, es otra facultad que tiene la autoridad aduanera. Precisamente por eso, por estas situaciones, se ha regulado más el uso del CFDI con los complementos cartaporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque así evita la introducción de mercancías que no se hayan introducido de manera legal o en este caso de las exportaciones. Entonces, por esa razón, se ha dado una línea más directa en la emisión de los FDIs, el complemento cartaporte, perdón, y la verificación de mercancías en transporte, ¿no? La otra facultad, está facultad de las autoridades aduaneras, como ustedes saben, así como otro tipo de documentación que no sea relacionada al comercio exterior, pues puede recurrirle a los contribuyentes responsables solidarios. Aquí en este caso cabe hacer mención que principalmente en materia de comercio exterior, el responsable solidario son los agentes y apoderados aduanales, ¿sí? Es decir, si a mí el SAT, en este caso, puede requerir al agente aduanal la información de determinadas operaciones del contribuyente. El agente aduanal tiene la obligación de conservar los archivos electrónicos de comercio exterior, al igual que los mismos contribuyentes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando el SAT detecta alguna omisión, dudas o alguna situación de este tipo, pues simplemente cruza la información, ¿no? O requiere al responsable solidario o a un tercero, ¿no? ¿Cuál es el tercero? Podría ser el caso de líneas transportistas también, ¿no? Entonces, aquí lo que pretende el SAT, pues obviamente es compulsar, amarrar la información y cerciorarse de que se están cometiendo infracciones o en su caso o descartarla, ¿no? Pero no solamente es responsabilidad de la gente, del contribuyente, perdón, sino
repito, de los responsables solidarios y terceros, ¿no? ¿Qué les pueden pedir? Pues documentos, informes sobre las mercancías de importación y exportación y qué uso le dieron posterior a ellas, ¿no? Entonces, ¿qué uso se le da en este caso? Pues podríamos ejemplificar una importación de determinada mercancía y esta empresa la importó como un ejemplo y la está comercializando ya en territorio nacional. Pues sí, hasta ahí todo es correcto, ¿no? Pero la emisión de su CFDI debe de incluir los requisitos del Código Fiscal de la Federación, el artículo 29A, en la cual debe de declarar en el CFDI correspondiente la aduana y el número del pedimento, perdón, y la aduana por la cual se importaron. Si no se declaran en esos FDI, pues simple y sencillamente el comprador no puede deducir estas compras de ventas de primera mano de mercancías de importación. Entonces, lo que quiero que ustedes vean es cómo las facultades aduaneras aún y que se haya efectuado la importación o la exportación se siguen aplicando. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí un poquito la anterior, ¿no? De verificar la mercancía durante su transporte, la legal importación o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera, ¿sí? Aquí lo que agregué en este sentido es que se puede apoyar en un dictamen aduanero, el cual emite un dictaminado aduanero que pertenece a a una empresa, no al SAT, que tiene las facultades para dictaminar si alguna mercancía no cumple con los requerimientos para su importación o exportación. O sea, es decir, si se puede dictaminar si está legalmente importada o la tenencia de la mercancía es legal, ¿no? Entonces, esta es parte de la otra facultad. Y la siguiente facultad, aquí sí es una facultad exclusivamente ya de facultades de comprobación posteriores a la importación. Es decir, la autoridad está facultada para corregir y determinar el valor en aduana de las mercancías. ¿Qué es el valor en aduana? Pues es en el caso de las importaciones, es el valor factura más los gastos incrementables que estén debidamente integrados para determinar el valor en aduana de las mercancías, ¿no? Entonces, para ese efecto, pues se utiliza un método de valoración, el valor de transacción, de mercancías idénticas. Hay todo un capítulo en la ley aduanera que implica cómo voy a valorar la mercancía que yo estoy importando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las facultades de estas autoridades? Pues obviamente si la autoridad detecta que el valor está incorrectamente determinado o no puede desvirtuar previo requerimiento con la documentación de elementos que ha tomado en consideración para determinar este valor en aduana de las mercancías, o lo haya hecho con documentación de información falsa o inexacta, pues está facultada para corregir y determinar este valor. Y obviamente fijar las sanciones correspondientes, ¿sí? Para el efecto, el artículo 59 de la ley aduanera obliga al importador a manifestar o entregarle al agente aduanal encargado de su operación de comercio exterior, en este caso de la de importaciones, la manifestación de valor firmada por el representante legal de la empresa, debidamente acreditado, ¿sí? Y también está obligado a elaborar la hoja de cálculo para determinación del valor en la bala de las mercancías. Es decir, esa hoja de cálculo es el desglose de cómo llega este valor en aduana. De forma más sencilla, precio pagado, cantidad de fletes, seguros, qué método de valoración. Y esta hoja de cálculo y esta manifestación de valor regularmente, por atención al cliente, los agentes aduanales la elaboran por cuenta del importador. Sin embargo, repito, la obligación es del importador, porque está en el artículo 59 de la ley aduanera. Me ha tocado ver casos que no están ni firmadas las manifestaciones de valor,
no se sabe o no se lee o no se revisa el contenido de las mismas y pues obviamente estas manifestaciones de valor y hoja de cálculo pues las elabora personal de las agencias aduanales, no directamente la agente aduanal, ¿no? Entonces, regularmente están en sistema y probablemente se haga de forma repetitiva. Entonces, no pasa una verificación y una revisión para determinar si efectivamente estoy rindiendo bien la manifestación de valor y estoy elaborando de manera correcta la hoja de cálculo. Ahora bien, esta hoja de cálculo debe estar en la contabilidad de la empresa, ¿sí? Forma parte de las compras, donde vienen las pólizas de pago, donde viene el expediente de la compra en las empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si hay una verificación, si hay un requerimiento, pues les van a pedir esta información, ¿ya? La manifestación de valor y hoja de cálculo. Y como les repito, es práctica, a mi consideración, mala práctica, que la gente aduanal los realice por el importador, porque los hace dependientes de ellos y también puede incurrir en omisiones que determinen posibles multas, pero para el contribuyente, ¿no? O sea, hay el artículo 52 de la ley es muy claro de señalar las responsabilidades de la agente aduanal y las responsabilidades de los contribuyentes, ¿no? Entonces, ojo con esto. La siguiente, por favor. Ahora bien, aquí ustedes, de alguna manera u otra, ya no necesariamente que se trate de áreas de comercio exterior, pues reciben o son fiscalizados, mejor dicho, por la autoridad. En el caso de las facultades de la autoridad aduanera o de la unidad de fiscalización aduanera, eh, la información de pedimentos, pedimentos ya sea de importación, de exportación, o solicitudes o avisos, etcétera, etcétera, se intercambia con otras áreas del SAT, obviamente, ¿no? Y otras dependencias federales. Ejemplo, si yo voy a hacer una operación o voy a solicitar un registro de empresas para certificación IVA y EPS por una empresa IMEX, pues lo primero que piden, o lo primero que checan, perdón, es ver si están corrientes de sus obligaciones fiscales, ¿no? Que obviamente no es una cosa directamente de la parte de operaciones de comercio exterior. Y otras dependencias federales. Igualmente, en un ejemplo, cuando ustedes piden un programa IMEX, una ampliación de un programa, a lo mejor un programa IMEX, pues obviamente el área del SAT intercambia la información con la Secretaría de Economía para ver si procede o no procede o hay alguna implicación para efecto de la solicitud de autorización de un programa IMEX en el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Por otra parte, hay un monitoreo diario de las operaciones de comercio exterior, ¿no? Es decir, en cuanto un pedimento se sube, ya sea de importación o exportación, se sube al sistema electrónico aduanero, pues la información de cualquiera de estas dos operaciones la sabe en el momento el SAT. El SAT, es decir, sabe qué importaron, qué exportaron, qué cantidades, qué valores, qué restricciones tienen, qué clasificación hará ese área. Entonces, monitorea las operaciones y empieza a ver desviaciones y empieza a ver o a investigar en este caso qué factor de riesgo tiene un determinado contribuyente. Si un contribuyente está siendo recurrente en una infracción administrativa, digamos, datos inexactos, pues se van acumulando estas operaciones que están siendo fiscalizadas por el SAT. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice o qué determina? Este contribuyente lleva 10 infracciones por dar una cantidad. ¿Sí? Los criterios solo ellos los manejan, pero obviamente si se involucra una operación, una infracción recurrente, pues obviamente ya es un factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad procede a un requerimiento, ya sea buzón tributario o no sé, un requerimiento documental, ¿no? Dime, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Tenemos dos dudas. Nos preguntan y nos pregunta Katia Contreras, ¿qué se entiende de primera mano? Y su segunda pregunta es, si yo hago la importación o si hay un intermediario que me entrega en México,
La primera pregunta, la repito, es ¿qué se entiende de primera mano? El Código Fiscal de la Federación define la venta de primera mano de mercancías de importación. O sea, así lo señala, ¿sí? Por eso lo repito de esa manera. Simple y sencillamente es cuando yo importo una mercancía y le vendo al primer comprador en territorio, ya nacionalizada la mercancía, obviamente del extranjero, y yo se la vendo a un comprador. La primera venta que yo le voy a hacer a un comprador en territorio nacional. Entonces, por el artículo 29A, parece fracción octava, ahí dice cuáles son los requisitos de los comprobantes fiscales digitales. Y dentro de la fracción séptima, octava, no recuerdo bien, señala que es la aduana y el número del pedimento. Eso es el caso para las ventas de primera mano de mercancías de importación. Y si yo hago la importación o si hay un intermediario que me entrega en México, Estamos hablando de una comercializadora. Entonces, la comercializadora tiene la obligación de venderle al importador indirecto, en este caso, que es, por eso le está encomendando esa importación, tiene la obligación de expedir el CFDI con los requisitos de la venta de primera mano. Porque hay veces que la comercializadora, pues más bien operan cuando el importador no cumple con ciertos requisitos para hacer un determinado tipo de importaciones y recurre a una comercializadora. Pero la comercializadora también tiene la obligación de expedir este CFDI con los requisitos que les comento. excelente, muchísimas gracias. Por nada. Entonces, continuamos. Revisión documental de las operaciones en el despacho aduanero y posteriores, en lo que comenté en un principio, ¿no? O sea, en la aduana, al momento del despacho aduanero y obviamente ya facultades de comprobación posterior a este despacho, ¿no? Ya cuando la mercancía o las mercancías están o salen de los domicilios fiscales del contribuyente, ¿sí? Otras medidas de fiscalización. Perdón, perdón, sí se movió. Ahora hay otra circunstancia que deben de tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es más frecuente de lo que se supone. Cuando un determinado importador introduce a territorio nacional mercancía, obviamente declara el valor en la factura que él está expidiendo, ¿no? El que le entrega, en este caso, el proveedor, perdón. Entonces, la información, pues vamos a un ejemplo muy sencillo. La mercancía me costó $1,000, ¿no? Entonces, la autoridad está facultada para verificar si esas mercancías en el valor de mercado internacional realmente cuestan $1,000, porque puede haber un diferencial en el valor. ¿Por qué? Porque México, pues tiene suscrito convenios, ¿sí? Para verificar si esa mercancía realmente, obviamente con proveedores en el extranjero, con gobiernos del extranjero, para verificar si hay un valor referencial, ¿sí? ¿Qué tal si el agente, la mercancía cuesta más y dolosamente o por ignorancia, esta mercancía se está introduciendo al país a un valor menor? ¿En qué están incurriendo? Pues el dumping, ¿sí? En meter una mercancía o inclusive una mercancía por abajo del valor, ¿para qué? Para efecto de disminuir la base gravable para el pago de los impuestos al comercio exterior. Entonces, para estos casos, la autoridad aduanera o las autoridades fiscales pueden verificar los valores de origen, ¿no? Y ver si los datos contenidos en la documentación y la información corresponden a una operación real, ¿sí? Ejemplo, cuando se realiza una exportación de México a Estados Unidos, la autoridad de Estados Unidos que va a recibir la mercancía, obviamente verifica que el registro federal de contribuyentes corresponde a una empresa debidamente establecida en México. Y estos convenios se dan con varios países, ya que México forma parte de la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Pocas palabras, evita con esta medida
que se importen mercancías por abajo del valor, ¿no? Y que se incurren prácticas desleales de comercio exterior, principalmente en lo referido a lo que es el dumping, ¿sí? A ver, dime, Ferran. Dos preguntas, licenciado. Eh, mm, Tania Gómez tiene la duda de cuando la comercializadora solo emite su factura por honorarios y no emite la factura con la mercancía, ¿qué sucede? Aquí se tiene que emitir un CFDI, o sea, está hablando de recibo de honorarios. Ah, sí, justo la pregunta es cuando Entonces la aquí, comercializadora. perdón, Sí, debe ser algún intermediario, pero si es una empresa comercialera debidamente establecida, no tiene por qué no emitir un CFDI con los requisitos del Código Fiscal. Un recibo de honorarios no es válido, definitivamente. Entonces, ese es el punto. Precisamente es lo que trata de el SAT de evitar, o sea, esas triangulaciones que a mí no me permiten verificar el origen de la mercancía, la debida importación y la debida comercialización. ¿Sí? Entonces, si le dan un recibo de honorarios, pues es muy sencillo, simple y sencillamente no lo puede deducir, porque no es el comprobante fiscal digital correcto. ¿Sí? comprendo, muchas gracias. ¿Y qué sucede con la mercancía que el proveedor la envía como muestra o regalo? Bueno, las muestras tienen otro tratamiento diferente, ¿no? Aquí estamos hablando de la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, que manejan sus reglas generales, que son las muestras o que son los regalos, ¿no? Entonces aquí tiene es otro tipo de tratamiento que no implica cumplimiento de obligaciones, simplemente se declara que es una muestra y todo el tratamiento es diferente al cumplimiento de los demás tipos de mercancía. Es como un ejemplo. También se exceptúan, digo, se oye mal, pero está en reglas de la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Es el mismo caso cuando se reciben restos humanos al territorio nacional, pues están fuera de una regulación, de la regulación normal para este tipo digamos, de arribo de mercancías a México. Es el mismo caso de las muestras. Obviamente hay que tener, tanto para la importación de muestras en México, pues hay que tener un valor mínimo para poder considerarle como muestras y también una cantidad razonable para que se considere como muestra. Porque si rebasa un determinado peso o valor, pues ya no sería muestra, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Y aquí ya otras medidas, pues ya estamos en la parte práctica, ¿no? Que independientemente, como les digo, que tengan operaciones de comercio exterior las empresas o no las tengan, pues las fiscalizaciones continuas con otros impuestos, impuestos internos, ISR, IVA, IEPS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la parte de fiscalización de aduanera, pues los mecanismos son los mismos, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Cómo pueden fiscalizar? Si ve el SAT anteriormente que ya tengo un factor de riesgo, pues puede determinarme una visita domiciliaria, ¿no? Va a revisar documentación, revisaría instalaciones, maquinaria que esté o activos fijos que estén en una determinada planta y comprobar la legal estancia o tenencia de las mismas, es decir, hacen recorridos en la planta y van preguntando en la práctica, ¿no? Si esta mercancía está debidamente importada, o si es mexicana, pues demostrarlo con la factura de origen nacional, etcétera, etcétera. O sea, aparentemente las órdenes de visitas domiciliarias implican una determinada revisión de un determinado muestra de que hay que van a revisar. Pero en la realidad, las visitas domiciliarias son visitas de recorrido físico de las instalaciones del contribuyente. Entonces, cuidado, ¿no? O sea, hay que tener un debido control de activos fijos, ¿sí? Respaldar con la documentación correcta la información de esos activos fijos o la legal tenencia o estancia en territorio nacional, porque la autoridad así fiscaliza, ¿no? Las de gabinete, pues obviamente son a hora determinada, aquí se puso mal la letrita, de gabinete también, como ustedes conocen. Por otra parte, a raíz de la pandemia, pues hubo un auge y se mantuvo y se ha mantenido, pues ya no en los niveles de la época de la pandemia, ¿no? Pero el SAT vio
que una forma de ahorrar recursos humanos y etcétera, 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 era realizar auditorías electrónicas, ¿sí? Aquí el punto es este, ¿qué revisa? Pues mis expedientes electrónicos de comercio exterior, si los tengo debidamente integrados, tanto para la importación como para la exportación. Es decir, la autoridad me puede pedir vía buzón tributario, me puede solicitar como ejemplo, me envías tus operaciones de comercio exterior del ejercicio fiscal 2023, ¿sí? Obviamente te da 6 días. Y obviamente también hay que estar revisando el buzón tributario, porque si a los 3 días no se revisa, causa efectos para el requerimiento. Entonces, ojo, aquí el espacio o el tiempo que se concede es muy corto. Y si las empresas no tienen debidamente integrados sus archivos de comercio exterior, pues imagínense el tiempo que les llevaría recabar esta información electrónica y obviamente cumplir con ese requerimiento. Entonces, es muy importante que tengan integrados sus archivos de comercio exterior. Al menos 5 años atrás, ya como lo determina el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Por otra parte, pues lo que ya comenté, verifica la mercancía, el transporte, la DAM, obviamente en coordinación, ¿no?, con otras dependencias del gobierno federal, Ejército, Marina y Guardia Nacional, principalmente, ¿no? También otra medida de fiscalización es establecer aduanas exclusivas para mercancías sensibles. Las reglas generales de comercio exterior en sus anexos, ¿sí? Determina el anexo 22 de sus apéndices, determina por cuáles aduanas yo puedo importar, como ejemplo, calzado, por qué otras aduanas puedo importar textiles. ¿Por qué? Porque para efecto de la fiscalización y para efecto de la introducción al mercado nacional, son consideradas mercancías sensibles. ¿Por qué sensibles? Pues porque pueden afectar o no a los productores nacionales. Entonces, aquí la aduana es mucho más intrusiva en cuanto a verificación, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a todas las facultades de comprobación cuando se trata de importar este tipo de mercancías, y por eso establece aduanas exclusivas para importarlas, ¿no? Si no se puede hacer esta importación por otra aduana que no esté señalada en las reglas de carácter general, ¿sí? Otra parte que pues, ya que lo he comentado es, pues tiene equipamiento, ¿no? Y tiene tecnología de punta, o sea, el SAT ya cuenta con toda la información, con todos los recursos tecnológicos para verificar las operaciones de comercio exterior de una empresa. Actualmente el despacho aduanero ya se realiza vía electrónica, ya se acabaron los tiempos, salvo casos de avisos, etcétera, etcétera, donde la gente aduanal iba con el pedimento a la aduana y la aduana revisaba el pedimento. O sea, ahora no. Todas estas declaraciones de impuestos al comercio exterior, denominadas pedimento, se realizan a través de manera electrónica, ¿no? Se le menciona pedimento porque a principios del siglo XX, un determinado importador exportador le pedía al avisador de la aduana que si podía importar o podía exportar una mercancía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que por eso se quedó el nombre de pedimento, ¿no? Pero actualmente, repito, esta tecnología, pues ya esta forma de operar, de hacer el despacho de mercancías es de manera electrónica, ¿no? Por otra parte, ¿qué otra medida de fiscalización? Pues muy sencillo, se salen órdenes si hay algún factor de riesgo o no hay seguridad en la declaración presentada previamente por el contribuyente, pues se hacen visitas de verificación a los domicilios fiscales, plantas y almacenes, ¿sí? Aquí, ojo, ¿por qué? Porque hay veces que hay empresas que no avisan el cambio de almacén o cambio de domicilio fiscal o el establecimiento de otra planta, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo verifica el SAT, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es fiscalización aduanera? Pues que a lo mejor, perdón, en los domicilios fiscal debe de permanecer la mercancía por la cual se importó o se va a exportar, ¿sí? Es decir, si está en otra planta o en otro almacén que no esté registrado ante el SAT, la autoridad presupone que el origen o tenencia de la mercancía es de procedencia extranjera. Entonces, por eso es muy importante tener actualizados los domicilios fiscales, plantas y almacenes, ¿no? Otras medidas de fiscalización. Aquí estamos hablando de empresas CIMEX,
certificadas IVAYEPS, principalmente. ¿Qué pasa? Que estas empresas, adicional a la fiscalización, pues implementó ya la verificación, más bien, digamos no verificación, sino la facultad de comprobación por parte de la autoridad de verificar sus inventarios de manera remota, ¿sí? La siguiente, esto lo voy a platicar más con más detalle en la otra, ¿no? La otra lámina, por favor, ¿no? Esquema de pago más ágiles, pues como ustedes saben, ya todo es el pago electrónico, depósitos referenciados, ya no hay forma de decir no pude cubrir los impuestos, ¿no? Todo se hace de manera electrónica, ya sea por parte del contribuyente o por parte de la agencia aduanal autorizado para realizar el pago de las contribuciones y que no haya omisión en el mismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, por otra parte, otra medida de fiscalización, pues el SAT implementó, bueno, ya estaba, ¿no? El Data Stage o matriz de seguridad, que es el resumen mensual de todas las operaciones que realizó un determinado contribuyente. Este Data Stage es posible solicitarlo por parte del contribuyente para llevar un control de sus operaciones de comercio exterior realizadas, ¿no? En un periodo, se entrega de manera mensual, hay que hacer una solicitud al SAT para efecto, perdón, a la NAM, ya no es al SAT, para que reciba el contribuyente este data stage. ¿Qué le permite el data stage? Pues obviamente compulsar si todas las operaciones las realicé efectivamente o no, porque aunque parezca increíble, hay veces que se incurre en hacer operaciones por parte de determinados agentes aduanales sin la autorización del contribuyente. O sea, se puede detectar un mal uso de mi RFC y de mi padrón de importadores o de exportadores en su caso, para que estén haciendo o probables operaciones que no corresponden a las que realmente realizó la empresa, ¿no? Entonces, el SAT, en este caso ANAM y SAT, consultan estas operaciones, ¿no? Para saber si efectivamente corresponden con las realizadas en un determinado periodo de tiempo o no, ¿sí? Otra forma de verificación es el sistema de operación integral aduanera, que es el SOIA. Aquí, este sistema de operación integral, pues obviamente da la información de que efectivamente se están realizando las operaciones en tiempo real. Es decir, yo importé una mercancía, en qué proceso está desaduanado, apenas está en reconocimiento, etcétera, etcétera, ya está liberado o no. Esto se puede checar en tiempo real. También es una forma de acceder por parte del contribuyente para tener este tipo de información. Pero también, obviamente, y por obvias razones, es una forma de fiscalizar, ¿sí? La otra parte es introducción de mercancías a recintos fiscalizados. El recinto fiscalizado es una concesión que se le hace a particulares para almacenar mercancías de comercio exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos recintos? Pues obviamente tienen que fiscalizarlos y obviamente tienen que cumplir con todas las medidas que piden en cuanto a custodia, almacenamiento, tecnología, para poder operar como recinto fiscalizado, ¿no? Entonces, a estos recintos fiscalizados para particulares, autorizados para particulares, también se le ejercen las facultades de comprobación, en este caso las facultades aduaneras. Por otra parte, otra medida considero importante también, muy importante, pues los permisos, ¿no? Regulaciones no arancelarias, es decir, que no está referido a pago de arancel o pago de impuestos al comercio exterior. Pues hay que vigilar, o vigila más bien, verifica, como medida de fiscalización, que los permisos previos de importación estén bien solicitados, bien autorizados. ¿Por qué? Porque también se presta a veces a que son inválidos o que realmente no existen, o que no hay una relación entre lo que se está importando con la mercancía realmente importada, ¿no? Entonces, es vigilante principalmente de los permisos previos de importación. También de cupos máximos de importación y exportación, es decir, de importación, podemos ejemplificar, la Secretaría de Economía determina un determinado monto de cupo de importación de maíz, ¿sí? Por un ejemplo. Entonces, no se puede rebasar ese cupo de importación otorgado a un contribuyente determinado, ¿sí? O bien de exportación.
Ejemplo, pues puedo exportar un determinado monto, un cupo máximo de exportación de azúcar, como ejemplo, también no puede rebasar este cupo de importación y de exportación. ¿Por qué? Porque se estaría incurriendo en una omisión y que obviamente implica sanciones, ¿no? En este caso, por eso la Secretaría de Economía otorga estos cupos previa solicitud del importador o del exportador, ¿sí? Entonces, obviamente lo tiene que fiscalizar la autoridad, ¿no? El marcado de país de origen, es decir, cumplo con el etiquetado, cumplo con la norma oficial mexicana que mi mercancía requiere para su importación a territorio nacional. Entonces, esto también es una medida de fiscalización, ¿sí? Es decir, me ha tocado ver casos que una mercancía está en la aduana. ¿Por qué? Porque no cumple la norma oficial mexicana o por desconocimiento del importador no está cumpliendo con ella. Entonces, obviamente, si hablamos de una importación por vía marítima, pues imagínense el omitir una norma oficial mexicana, pues le va a costar almacenaje, custodia, demoras de los contenedores o del contenedor, y obviamente pues mi operación de comercio exterior por no cumplir con el marcado de país de origen, pues va a repercutir en la utilidad, ¿no? O sea, yo importo un valor, yo tengo como empresa, tengo una determinada estimación de mi utilidad con base a lo que me cuesta el costo de importación y todo lo demás, pues la utilidad se rebaja o inclusive hasta se pierde cuando hay una contingencia de este tipo por no cumplir con el marcado del país de origen o el incumplimiento de una norma oficial mexicana para la importación, ¿sí? Hay otra mercancía que su importación pues no está prohibida, ¿no? Pero la autoridad sabe, con valores referenciales que vimos anteriormente, digamos en el caso del calzado, que hay cierto tipo de calzado que se importa, digamos, de China, ¿sí? Y como ustedes saben, China es un país que tiene una mano de obra muy barata, que le permite abatir costos y precisamente por eso vende internacionalmente mercancías con un valor bajo, ¿sí? Entonces, la autoridad mexicana lo sabe. Pues al momento de importar, aplica la medida de fiscalización y dice, ¿sabes qué? Sí te permito la importación, pero si tú el zapato, el par de zapatos, como ejemplo, cuesta $2, pues para mí cuesta 4, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No hay problema, lo importas, pero me vas a pagar una cuota compensatoria por el diferencial de ese valor. Entonces, importará dos, pero pagando con la cuota compensatoria de los otros dos. Es decir, para completar los cuatro, que es el precio internacionalmente aceptado y que no implica una subvaluación como la que comenté anteriormente, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí va un poquito de lo de atrás, padrones sectoriales. Obviamente hay padrones sectoriales. Si quiero importar determinada mercancía, lubricantes, combustibles, ropa, zapatos, textiles en su caso, pues tengo que estar inscrito en un padrón sectorial, ¿sí? Que es adicional al padrón de importadores. O sea, tengo que cumplir, obviamente, primeramente con el padrón de importadores y también tengo que cumplir con la solicitud de autorización de un padrón sectorial. Entonces, ahí está el filtro, ¿no? Puedes importar, pero ¿qué vas a importar? Entonces, vas a importar textiles, ¿sí? Pues entonces tienes que cumplir con eso, con más requisitos para poderte yo otorgar ese padrón de importadores sectorial, ¿sí? Para efecto de ver qué estás importando, de dónde viene y todo lo demás que se platicó anteriormente para verificar toda esta información. Entonces, ¿qué es? Fiscalización, ¿no? Aduanas exclusivas para importar determinadas mercancías, ya lo comenté anteriormente. Los precios estimados, que ya los toqué también, es decir, a nivel internacional, México tiene precios estimados. Recientemente se publicó una resolución de precios estimados en el cual determina los precios internacionalmente aceptables para la autoridad mexicana, ¿no? Entonces, si no es un precio estimado, si está por debajo de ese precio, pues obviamente la autoridad puede presuponer que se está introduciendo al territorio nacional con un valor más bajo, con prácticas desleales de comercio exterior, con dumping, básicamente, ¿no? Entonces, esa es la parte de los precios estimados.
Lo que comentaba hace rato de la empresa certificada de IVA-IEPS, el septiembre, octubre del año pasado, en octubre, perdón, se publicó, se publicó la adición del apartado C en el sistema automático de control de inventarios de importaciones temporales, o sea, el apartado C del anexo 24 de las reglas generales de comercio exterior, ¿sí? ¿Qué implicó este apartado C? Pues la obligación para todas las empresas CIMEX certificadas, aparte de otro tipo de empresas que son menores, que es operador económico autorizado, socio comercial certificado, de permitirle a la autoridad que revise de manera remota sus inventarios. Es decir, se debe de solicitar o la entrega de un escrito con la ruta, con el correo obviamente, el nombre del sistema, para que el SAT de vía remota ingrese a su sistema de control de inventarios. ¿El porqué de esta disposición? Pues que muchas empresas, algunas empresas no tienen su control de inventarios al corriente, o lo tienen desfasado, o hay exceso de descargos, o hay falta de alimentación a los mismos sistemas que arrojan controles o informes, mejor dicho, informes, perdón, que la autoridad ya detectó, ¿sí? En el caso de las empresas CIMEX certificadas IVA-IEPS, pues obviamente se importa, en el anexo 24 se ingresa o se controla las mercancías físicamente, cuántas entraron, fracciones arancelarias, montos, etcétera, etcétera, obviamente descripción, pues controla cantidades. Pero el anexo 30 es un informe del control de descargos que yo tengo que dar de estas importaciones temporales por las cuales el SAT me está otorgando un préstamo del IVA, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Sí me permite le permite una certificada IVA-IEPS importar sin el pago del IVA, pero ¿cuál es el compromiso? Que me demuestre con las exportaciones que ese IVA que le está prestando el SAT se está retornando en tiempo y forma. Entonces aquí se le llama el control de descargos. Entonces, al haber incongruencia en el anexo 24, pues obviamente el anexo 30 genera información inexacta. Entonces, por esta razón, principalmente y aparte de mal uso de este esquema de empresa certificada IBEX, se implementó o se implantó este control de inventarios de manera remota. ¿A qué obliga? Pues a las empresas pues, a tener al corriente todo su control de inventarios, ¿no? Y aparte de eso, pues también da pauta a que el SAT se meta a verificar sus expedientes electrónicos, se meta a verificar otro tipo de indicadores que el SAT considere que debe de fiscalizar, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces aquí prácticamente el SAT ya está en el domicilio fiscal, en este caso, del contribuyente. Lo que comentamos, el reconocimiento aduanero, pues obviamente es ya dentro del despacho, verificar la mercancía que cumpla con la documentación, con las características, con la declaración de la clasificación arancelaria correcta, y obviamente es parte de la fiscalización. Lo que comenté, los requerimientos vía buzón tributario. Esto se da, es muy frecuente a raíz de, como les comentaba, de la pandemia, pues esto ya es práctica común, que se hagan de este tipo, porque repito, pues se evitan costos innecesarios, gastos, traslado de personal, nomás que en casos necesarios, y yo te requiero por buzón tributario, yo te voy a checar por buzón tributario y te voy a fincar las sanciones correspondientes también por buzón tributario. Las multas te dan obviamente los recursos de decir, no, pues yo no incurrí en esto, un recurso de revocación, etc. Todos los recursos legales se otorgan, pero ya las facultades de fiscalización ya están, ¿sí? Entonces, ¿qué genera esto? Tiempo, costos, ¿sí? Y si acaso llega a ser una relación desfavorable para el contribuyente, pues las multas, recargos y todo lo demás, el costo, ¿no? Lo que también medida de fiscalización, pues lo que ya también comenté de alguna manera, es los requisitos específicos para importación temporal de mercancías sensibles, ¿sí? Es decir, en el programa IMEX y en el decreto IMEX vienen apartados y anexos donde se describe requisitos adicionales a los requisitos generales para importar
mercancías consideradas sensibles, ¿sí? Entonces, es otra medida de fiscalización y aquí obviamente está en colaboración el SAT con la Secretaría de Economía, ¿no? Otra parte de las medidas de fiscalización, que es más frecuente, que me ha tocado ver en otros estados de la República, es los convenios de colaboración estatal. Como ustedes saben, el SAT, la Secretaría de Hacienda, estableció convenios de colaboración estatal. Todos los estados tienen un área de comercio exterior, una dirección de comercio exterior, por la cual el SAT delega, o más bien les otorga las facultades de poder realizar requerimientos, visitas domiciliarias, etcétera, 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 a las dependencias de comercio exterior de los gobiernos de los estados de toda la República, ¿sí? Entonces, aparte de la fiscalización aduanera que tengo en las aduanas, también la que tengo por la Administración General de Autoridad en Comercio Exterior, también tengo la parte de los gobiernos de los estados. También la Hágase tiene a sus administraciones desconcentradas de comercio exterior. Es decir, estamos hablando de ANAM, Hágase a nivel central, Hágase que son a nivel estatal, y aparte los convenios con los gobiernos de los estados, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, son bastantitas medidas de fiscalización en materia de comercio exterior, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, aquí me quise ir un poquito más de lo que yo en la práctica, del tiempo que llevo en esto, he observado, ¿no? En el proceso de todo el tiempo que he estado en la parte de comercio exterior. Las empresas generalmente, y todavía existe esa forma de percibir la fiscalización, determinan, digamos, partes directivas o áreas específicas de una empresa como finanzas, contabilidad, fiscal, ¿sí? Que están involucradas de manera indirecta en las operaciones de comercio exterior, que todo lo de comercio exterior se remite a una gerencia, a una dirección, si existe, a un área o a un encargado de comercio exterior, ¿sí? Y que esta responsabilidad solamente es tener trato con agentes aduanales, con transportistas, verificar cuentas de gastos, etcétera, 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 por cualquiera de estas áreas de comercio exterior, como se les denomina en una determinada empresa. Pero no, actualmente, como dijo Miguel en un principio, pues ya es un amarre, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que la autoridad ya obligó a las empresas a involucrarse en estas áreas, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, hay empresas que todavía no ven ese tipo de situaciones, digo, no puedo generalizar, pero están involucradas en las operaciones de comercio exterior, ¿no? Su incumplimiento a ciertas cosas puede impactar en cancelación de padrones, certificación de IVA-IEPS, y que no son responsabilidad directa de las áreas de comercio exterior, ¿no? Principalmente lo siguiente, por ejemplo, la parte 1, los cambios corporativos, cambios constitutivos de socios, accionistas, representante legal. Como ejemplo, una empresa IMEX certificada, en cuanto hay un cambio de socio, accionista o representante legal, tiene que presentar el aviso en la ventanilla de comercio exterior para informarle al SAT que hubo este cambio. En caso de no avisar, simplemente se suspende la certificación y puede proceder hasta la cancelación, ¿no? También los cambios de denominación o razón social, fusión o escisión de empresas. Hablo aquí de un ejemplo de certificación IBE y IEPS, ¿no? Pero, por ejemplo, cambio de denominación o razón social, pues la tiene que informar inmediatamente al SAT, ¿no? Para efecto de que el SAT retroalimente con la parte de la NAM y la parte de Lágase, de que hubo un cambio de razón social, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta una parte que corresponde a la parte corporativa de una empresa, ¿no? Y no necesariamente está en el control de un área de comercio exterior. Sí, dime, Fernando. Muchas gracias, licenciado.
7 minutos más para concluir, tenemos una duda. Sí. ¿Cómo puedo saber, nos pregunta Adriana Mora, cómo puedo saber si un pedimento aduanal es falso? ¿Cómo puedo validar su autenticidad? Bueno, precisamente lo que comentaba, ¿no? Un pedimento debe estar registrado en el Data Stage, ¿sí? Que es la matriz de seguridad, que es un informe que te da la NAM, en la cual viene desglosado todo lo que tu agente aduanal presentó como importación o exportación en un mes, o el mes anterior, o en años anteriores. Entonces, si no aparece en ese Data Stage, pues obviamente tiene problemas ese pedimento. Obviamente, pues se falsifica, ¿no? Puede estar el código de barras, puede decir que se cumplió con todas las disposiciones, pueden aparecer los sellos digitales y eso, pero pues, como todos sabemos, eso es falsificable también, ¿no? Entonces, la única manera de comprobar es a través del Data Stage, porque es lo que efectivamente recibió la autoridad fiscal como operación de comercio exterior. Sí, esa es la forma más exacta y que yo les recomiendo que lo suscriban, que lo pidan, que soliciten esa información, porque es la información real que genera la autoridad aduanera. Bueno, no sé, otra pregunta, continúo, ¿no? Porque ya el tiempo se está reduciendo. El cumplimiento fiscal, obviamente, pues tener firma vigente. La próxima, por favor. Tener actualizados registrados y actualizados los medios de contacto, ¿no? Hay que tenerlos actualizados. No presentar declaraciones de impuestos, obviamente, en la parte de las causales de suspensión del pago de importadores, en una regla de comercio exterior, la 133 me parece, este, simplemente si yo no declaro impuestos, me van a suspender el pago de importadores automáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la empresa, o la parte contable, o la parte fiscal, debe de estar coordinada para efecto de presentar impuestos con tiempo y forma, si no, pueden ocurrir ese tipo de situaciones, suspensión en el padrón importador, ¿no? Y en la regla 133 que comento, existen más de 20 causales de suspensión del padrón de importadores que se refieren al cumplimiento de obligaciones fiscales, no de comercio exterior, ¿no? Entonces, para que ustedes observen cuánto retroalimentación, cuánta compulsa amarre hay entre las disposiciones fiscales y las disposiciones fiscales de comercio exterior, ¿sí? Otra forma es no se encuentren al corriente de las responsabilidades fiscales, los socios, accionistas, representante legal, ¿no? También no haber efectuado los cambios, no haber avisado los cambios de domicilio fiscal, ¿sí? Aquí están viendo ustedes, todas estas causales son de otras áreas no directamente responsables de comercio exterior. Presentar los avisos o cierre de sucursales donde se desempeñan actividades de comercio exterior, que no sea localizado el domicilio fiscal o sea inexistente, o que una empresa esté publicada en la lista negra, ¿no? del SAT. La siguiente, por favor. Que los proveedores también estén en la lista negra. Es decir, si yo tengo un proveedor IMEX, un proveedor nacional, que me está vendiendo mercancías a la tasa 0% de IVA, pues obviamente, si está en la lista negra, pues no va a poder proceder esa operación, ¿no? Precisamente porque está en la lista negra, no está al corriente de sus obligaciones fiscales, ¿no? Que los proveedores de insumos, tampoco se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ¿no? Aquí implica la siguiente, pues también el pago de cuotas seguro patronales, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que el seguro, si no estoy al corriente de las cuotas patronales de una determinada empresa, se le puede tener problemas en sus operaciones de comercio exterior, ¿sí? Entonces, ejemplo, las empresas certificadas IVA y EPS tienen esta información para su solicitud, entonces tienen que estar al corriente, si no, le suspenden esa certificación, porque no están al corriente del pago de las cuotas sobre patronales, ¿no? Y luego, obviamente, acreditar el legal uso y goce del inmueble donde se prestan servicios de comercio exterior, es decir, almacenes, plantas, bodegas, donde yo tenga o procese productos de comercio exterior o bien los tenga almacenados, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues aquí de manera muy general,
me permití darle unas recomendaciones. Obviamente, pues son de manera general, como repito, habría que hacer una evaluación, una autoevaluación, una auditoría preventiva, una auditoría, etcétera, etcétera, una revisión para determinar si estoy cumpliendo, ¿no? Entonces aquí la principal que les comento es estar al corriente de las obligaciones fiscales, ¿no? La otra, determinar correctamente el valor en aduana de las mercancías, si estoy manifestándolas bien, valor factura más los gastos incrementables, ¿no? Y cumplir con la manifestación de valor y la hoja de cálculo correspondiente, ¿no? Verificar el correcto llenado de los certificados de origen y las firmas válidas. Aquí todo se complicó. ¿Por qué? Porque al exportar con las recientes amenazas del gobierno de Estados Unidos, ¿a qué obligó a las empresas? A verificar las reglas de origen. Si voy a exportar un producto, necesito verificar si efectivamente estoy cumpliendo con una regla de origen, si es producido enteramente en el país, si tiene, para producirla, tiene insumos de otros países y cumplir con esa regla de origen. Si no, ¿cuál es el problema? De no demostrar que tiene esa regla de origen o que mi mercancía de origen nacional para exportación al mercado de Estados Unidos no cumple, pues simple y sencillamente tendrá que pagar un arancel, ¿no? Como está la situación actual ahorita en este caso. Entonces, hay que checar los certificados de origen TEMEC en este caso y también de otros países, ¿no? A ver si se está llenando bien, si lo reciben de manera correcta, para efecto de tener el soporte, de poder tener acceso a una desgravación arancelaria, una reducción de impuestos al comercio exterior, la excepción de algún permiso, y no que posteriormente la autoridad note o vea o revise que no estoy cumpliendo con esa regla de origen y con el certificado, ¿no? Me ha tocado ver certificados de origen que no están ni firmados. Entonces, de una simple cosa administrativa se puede generar un problema más grande, ¿no? La parte de proporcionar toda la información, pues sí, la obligación de la gente, del contribuyente, es darle la información técnica y de origen a la gente aduanal para que clasifique arancelariamente la mercancía, ¿no? ¿Sí? Y ver si voy a cumplir con el cumplimiento de permiso o regulaciones no arancelarias. Pero ojo, la clasificación arancelaria es 100% responsabilidad de la gente aduanal. Si el contribuyente le entrega toda la información técnica y de origen y existe una equivocación en la clasificación arancelaria que dé lugar a alguna infracción y sanciones correspondientes, esta es responsabilidad de un 100% de la gente aduanal, no del contribuyente. Esta información o esta fundamentación está en el artículo 52 de la ley aduanera, donde se deslinda la responsabilidad, o más bien donde señala claramente la responsabilidad de la gente aduanal y las responsabilidades del contribuyente. La siguiente, por favor. Verificar la aplicación de la tasa del 0% del IVA, ¿no? En las operaciones virtuales, es decir, en las transferencias. ¿Por qué? Para ver si está el sustento para hacerla, ¿no? ¿Con base a qué? A lo mejor hay proveedores que no están al corriente de las obligaciones fiscales, a lo mejor no están facturando, emitiendo el CFI de manera correcta, que no esté soportado, ¿no? Entonces hay que verificar esto. Aquí principalmente es para empresas CIMEX, ¿no? Presentar en tiempo y forma los avisos para las empresas en el registro de empresas certificadas, cuando sea necesario, lo que comenté, avisos de cambios de donación fiscal, de socios, accionistas, para empresas certificadas CIMEX, operador económico autorizado, etcétera, etcétera. Entonces hay que presentarle en tiempo y forma para evitar la suspensión del registro en este esquema de empresas certificadas, ¿no? En tiempo y forma, porque los manuales dicen que no puede ser, tiene que ser inmediato, el mes posterior a que se dé algún cambio, ¿no? Lo que comenté de la empresa simple, llevar el control de inventarios, anexo 24 de tiempo y forma para que el SAT pueda ingresar a verificarlo. Entonces, ¿a qué obliga? O sea, que las empresas tengan al día su control de inventarios. Lo que comenté también, integrar debidamente los expedientes electrónicos. Esto es muy importante para control interno de las empresas, pero también para los requerimientos que se puedan hacer por buzón tributario, porque como les repito, se dan 6 días y hay empresas que me han tocado también ver que no los tienen al corriente o no los tienen completos y en lo que encuentran la documentación, en lo que los integra ya se les pasó el plazo para su presentación y por consiguiente, pues vienen las multas correspondientes, ¿no? Entonces,
Eso es muy importante, les diría que sería lo básico para un determinado contribuyente que tenga operaciones de comercio exterior. Y obviamente la correcta emisión de los CFDI con el complemento carta aporte, que tiene cuando el tipo de CFDI, si es tipo ingreso, tipo traslado, quién va a llevar a cabo el transporte, etcétera, 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 tiene diferentes modalidades para presentar esta carta aporte. Sí, pero es muy importante que en este caso se soporte el CFDI con el complemento carta aporte. La siguiente creo que ya terminé. Sí, entonces sería así de manera general que se les está planteando en qué consiste la fiscalización aduanera. Obviamente, le reitero, hay que verificar, autoevaluarse, autoauditarse. eh, Estamos a sus órdenes en su caso, pero es imprescindible que lleven a cabo un diagnóstico interno. ¿Por qué? Porque ya para finalizar, ¿qué pasa cuando yo tengo un problema de fiscalización que ya repercutió? Ya me fincaron requerimientos, multas y sanciones. Pues puedo perder en primer lugar lo más facilito, el padrón de importadores. Lo más sencillo, o me lo suspenden o me lo cancelan. Puedo perder las certificaciones IVA, IEPS, operador económico autorizado. Obviamente me va a causar problemas en el transporte de mis mercancías, tiempos, recargos, multas, etcétera, etcétera, por tener retenidas mis mercancías, ¿no? La otra parte puede ser también, está llegado el caso de la cancelación de sellos digitales, ¿no? Y obviamente, ya para finalizar, pues las multas, sanciones, multas, recargos, actualización, que me pueda generar esta fiscalización aduanera. Y de todas las leyes fiscales, la ley aduanera es la que tiene el monto de multas más alto de todas las demás, ¿sí? Entonces, esas serían mis sugerencias, serían el planteamiento general que se les dio en esta plática, y les reitero, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Solvera. Y es así como justo llegamos a la parte final. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy. Este no fue un webinar más, fue una señal oportuna, una guía precisa y un llamado directo a actuar con estrategia. Hoy quedó claro que la fiscalización aduanera ya no es una posibilidad remota. Es una realidad que está ocurriendo todos los días y solo las empresas que se anticipen, documenten y blinden podrán seguir operando con estabilidad y confianza. Y como les prometimos, hoy les entregaremos una herramienta real, un manual estratégico de prevención y blindaje aduanero de BHR México. Un documento práctico y accionable que incluye cifras reales, focos de riesgo, señales de alerta, casos críticos que hemos enfrentado con éxito, un checklist completo de cumplimiento aduanero, buenas prácticas operativas y nuestra metodología única de blindaje en 3 niveles. El manual ya está disponible para ti de inmediato en nuestro canal de WhatsApp. Justo en la sección de chats y comentarios se encuentra ya disponible para que en estos momentos accedas a nuestro canal y puedas tener a la mano este manual muy, muy práctico y estratégicamente creado de BHR México para ti. Y pues bueno, escribimos también, te vamos a mandar un correo electrónico en las próximas 48 horas para que puedas recibir justo también este material del webinar. Este documento no es un resumen, es una herramienta diseñada para ayudarte a prevenir errores. Es muy importante que justo lo comprendamos en conjunto. No te vamos a compartir solo el resumen, no. Es una herramienta diseñada para ayudarte a prevenir errores, fortalecer tu operación y tomar decisiones con fundamento técnico y estratégico. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como BHR México en LinkedIn, Facebook e Instagram. BHR México. Allí compartimos información relevante, contenido exclusivo y actualizaciones que pueden marcar la diferencia en tu cumplimiento fiscal y
aduanero. Y muy pronto recibirás la invitación a nuestro próximo webinar, donde abordaremos nuevas amenazas regulatorias y cómo convertirlas en ventajas operativas. Mi nombre es Fernando Barruelas, gerente de desarrollo de negocios, y a nombre de BHR México, agradecemos tu tiempo, tu interés y tu confianza. En BHR México transformamos cumplimiento en estrategia y estamos listos para ayudarte a seguir operando con certidumbre. Muchas gracias. Hasta la próxima.